comenzamos nuestro Ciudad Real Conoce, la Biblioteca General. Hoy conocemos a fondo el grado de Español, Lengua y Literatura. Igual que los ingenieros tienen su fuerte en los laboratorios, hoy lo tenemos aquí en la biblioteca. El grado de Español, Lengua y Literatura es la continuación de lo que se llamaba antes licenciatura en Filología Hispánica, antes de la reforma última de las titulaciones universitarias. Esa titulación, la licenciatura y por tanto también su continuación actual, el grado, es de las más antiguas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ya existía cuando se fundó la universidad en el año 85, ya estaba incluso mucho antes en Ciudad Real, en el Colegio Universitario de Ciudad Real, que es el origen de la actual universidad, y por tanto se puede decir que es, si no la primera, de las primeras titulaciones y por tanto de más larga tradición en la universidad. Los contenidos de la carrera han variado respecto a la titulación antigua. Hoy día los contenidos de carácter más técnico, más especializado, se han dejado para las titulaciones de posgrado, el llamado máster, y por el contrario, en la titulación de nivel inferior, el grado, que es del que estamos hablando, lo que hemos primado, aquello que nos ha interesado más enfatizar, es básicamente los contenidos centrales de cultura española y sobre todo de literatura y de lengua española, que son, digamos, el centro de la titulación, pero también contenidos que hasta hace poco no estaban, que son todos aquellos que tienen que ver con salidas laborales, con profesionalización, con, en definitiva, la vida fuera de la universidad. Por ejemplo, se me ocurre, antes no existía y ahora sí, tenemos un hueco para contenidos de escritura creativa, talleres de escritura creativa, tenemos un hueco para la gestión cultural, hay contenidos también del mundo editorial, del trabajo en editoriales y en general en servicios de publicaciones y, cómo no, visto que es probablemente la novedad en los últimos años, hay un hueco también para la enseñanza de español como lengua extranjera, que es probablemente lo más atractivo de la carrera en este momento. Desde hace 30 años el número de alumnos se mantiene absolutamente estabilizado. Normalmente solemos tener en primero de 35 a 40 alumnos y además son alumnos que eligen la carrera como primera opción, lo que quiere decir que son alumnos vocacionales en buena medida, en su inmensa mayoría. Esta es una de las carreras que se alimenta de alumnos procedentes de otras carreras dentro de la propia universidad. Hay un cierto trasvase de alumnos de otras carreras que vienen después a cursar español, lengua y literatura precisamente buscando la posibilidad de obtener esta formación específica de profesor de español para extranjeros. Por tanto, como veis, la oferta de la carrera de lengua español, lengua y literatura es amplia y atractiva sin duda. Bueno, vais a tener la oportunidad ahora de entrar en una clase, el grado de español, lengua y literatura, una de las clases de los cursos superiores. Son clases, lo vais a ver, de muy pocos alumnos, muy técnicas, muy especializadas. Esta en particular es una clase de la asignatura Edición de Textos, que es una asignatura de contenidos de orientación profesional, laboral, pensada básicamente para gente que tenga interés en trabajar en editoriales, en definitiva en el mundo de los libros. Ya veréis que efectivamente hay muy pocos alumnos, la clase resulta muy, en fin, un poco especial y esa es una de las características de los cursos superiores de esta titulación. Clases pequeñas, muy manejables, con mucha relación entre alumnos y profesores. Pues aquí hacemos una cosa un poco singular, un poco extraña para la gente común, pero que al mismo tiempo todo el mundo se beneficia de ella. Lo que hacemos es explicar cómo se editan los textos literarios, los textos históricos y cualquier otro tipo de textos. Casi todo el mundo pues, lee libros, pero no son muchos los que se han preguntado cómo les llega ese texto. Bien, pues ahora lo que hacemos es, por un lado, estudiar los testimonios, estudiar la cadena para la transmisión de esos textos, comparar los textos entre sí
y establecer efectivamente lo que creemos que es, racionalmente, el texto genuino que quiso escribir el autor. Incluso no ya el que escribió el autor, porque los autores, todos los que escribimos, al escribir cometemos errores. Cometemos errores contra nuestra voluntad, errores de copia. Bien, nosotros nos dedicamos a subsanar esos errores de copia y lo hacemos por dos mecanismos. Uno, por medio de los testimonios, eso se dice en latín muy bonito, ope codicum, y otro, por medio de la especulación. Nosotros tenemos una serie de claves, de datos, que nos permiten concluir cuál es el texto que realmente escribió el autor. Con Felipe, la verdad, siempre tienes un trato bastante cercano, y estas clases, al ser tan pocos y ser muy prácticas, porque siempre estamos a vueltas con algún texto, con algún problema en concreto, sí que suelen ser bastante cercanas porque discutimos individualmente nuestros puntos de vista, lo que pensamos nosotros con respecto al texto, cómo se puede solucionar los problemas que presentan, y ya digo que al ser tan poquitos sí que lo podemos hacer de una forma bastante íntima y bastante personal. Estamos viendo a lo largo de este curso o en estas primeras clases los procesos para editar un texto. Hemos visto que el primer proceso es la requensio, hacerse con los testimonios, ir a las bibliotecas, conseguirlos, y ahí, una vez que tenemos delante los testimonios, poder editar el texto, es decir, modernizar la ortografía, entender lo que el texto nos quiere decir, para así poderlo facilitar y hacérselo más fácil al lector. Entonces, ahora estamos viendo esa parte práctica. El profesor lo que hace es que nos da textos y comparamos los distintos testimonios. Me gustaría saber qué salidas profesionales, a nivel personal o a nivel general, puede tener este grado. Pues bueno, en cuanto a salidas profesionales, las más comunes pues es la enseñanza, es estar como profesor de un instituto dando la asignatura de lengua y literatura. Pero bueno, no es la única, todo el mundo piensa que esta es la única, y los profesores a lo largo de la carrera nos hacen ver que no es así. Hay muchas más salidas, trabajar en una editorial, trabajar como corrector dentro de lo que es el periodismo, también corrigiendo en los periódicos, siempre hay un corrector. Luego hay otra parte más de investigación, puedes estar investigando en la universidad. O bueno, yo a nivel personal me gustaría, por ejemplo, dedicarme dentro de la fonética y la fonología, pues a lo que es la fonética forense, así un poco pues eso, para poder, ¿no?, dentro de los conflictos, los que hay con los rehenes sospechosos, pues los secuestros y demás, y poder facilitar el trabajo a la policía también. ¿Por qué se estudia esta carrera? Yo creo que se estudia más que nada por el gran aporte cultural que te aporta en tu vida y porque creo que amplías tus conocimientos y sales muy enriquecida de esta carrera. Sí, hombre, yo creo que la mayoría de gente que entra aquí es por la literatura y demás, pero la verdad es que yo, que entré más que nada por eso, he descubierto que el tema de lengua y demás, lingüística, semántica, también es interesante, o sea que al final es un poco, vas descubriendo no solo el tema cultural, sino otros ámbitos lingüísticos, o sea que no solo tiene como salida ser profesor o dar clases de literatura. Bueno, quiero que me contéis un poco cómo es la dinámica de este grado de español, lengua y literatura. Pues nada, nosotros estamos ahora mismo en tercero y llevamos ya, pues con ya 3 cursos, y nada, simplemente la dinámica es muy teórica. Nosotros venimos a clase por las mañanas, no solemos tener clases por las tardes, y nada, venimos a clase por la mañana, escuchamos al profesor, tomamos apuntes, y normalmente luego, pues si tenemos que consultar algún manual, ellos nos dan bibliografía y nos ayudan en lo que pueden, claro. Y pues nada, sobre todo eso, tenemos que leer muchísimo, porque es obvio, estamos en esta carrera y es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo leer y formarnos muy bien en el tema de literatura. Y en cuanto a lengua,
sí que es un poco más práctico, porque tenemos exámenes así un poco más de analizar palabras, de analizar oraciones, y eso sí es un poco más práctico, pero sobre todo esta carrera es muy teórica y muy de encarcodos, o sea que hay que trabajar. Contáis con unos fondos de literatura muy antiguos, que también es un privilegio. Sí, claro. Y también, claro, también podemos destacar que los profesores, al tener grupos más reducidos, el trato es más cercano y te pueden ayudar más, se interesan por que esté todos los contenidos claros, y eso pues yo lo veo una ventaja, que en las carreras, por ejemplo, de una ingeniería que hay muchísima gente, pues eso no se da tan fácil. Es eso, que prácticamente cuando te preguntan, hermanos pequeños y eso, cuando entras a la universidad te preguntan que cómo es, ellos imaginan la típica clase de semicírculo con un montón de profesores, un montón de que tienes que coger sitio por las mañanas como los americanos, pero nada, es igual que el instituto, o sea, llegas aquí, los profesores además incluso te conocen por tu nombre y todo, o sea que es un trato muy cercano. Además creo que llama la atención también de este grado, de esta facultad, que tenéis muchas actividades, además de las clases docentes. Sí, Más que nos gustaría tener. Claro, sí. En muchas ocasiones nosotros deseamos más, porque eso, claro, te completa la formación y en muchas ocasiones pues te da la oportunidad de conocer gente de otras universidades que por la situación geográfica no están tan cercanas. Exacto. Sí, y luego eso, pues sobre todo los seminarios están muy enfocados a literatura, pero también tenemos mucha diversidad. El año pasado tuvimos uno de los años 80, que tocábamos todas las ramas, pintura, música, estaba muy bien. Y nada, justamente mañana, miércoles, tenemos un seminario de la Edad Media, que está muy bien, durante 2 días, o sea que sí. ¿Qué es el Instituto Almagro y en qué consiste? Pues el Instituto Almagro es una creación del rectorado, nació en 1992 y la finalidad es la finalidad fundamental es organizar las jornadas de teatro clásico de Almagro. Las jornadas de teatro clásico de Almagro nacieron en el 78, en 1978, tuvieron muchos directores, diversos directores, estaban a cargo del ministerio, pero en el 92 pues, se acordó la incorporación de la universidad al patronato del festival y encomendarle la organización de esas jornadas. Y desde entonces, aquellas eran las 15ª jornadas, hasta estas últimas, que son las 36ª, o sea, 36 años haciendo teatro y reflexionando sobre él, pues la hemos organizado. Esa es una de las labores fundamentales. Publicamos las actas, la mayor parte de nuestras publicaciones son justamente la consecuencia de las jornadas de teatro clásico de Almagro. Publicamos otra serie de obras, por ejemplo, estamos publicando las obras completas de Francisco de Rojas Zorrilla, un dramaturgo nacido en Toledo, se crió en Madrid, vivió en Madrid, pero que estaba un tanto olvidado y que gracias, creo, en parte a esa labor, pues está volviendo a resucitar. Y de hecho, este año, por ejemplo, la Compañía Nacional representa una obra de Rojas Zorrilla que acostumbra a ser un poco insólito. En el festival del año pasado, de Almagro, hubo 3 obras de Francisco de Rojas Zorrilla, cuando en todas las sesiones anteriores se habían representado solamente 2. Así es que, bueno, alguna labor se está desarrollando. Bien, pues el Instituto Almagro es una institución relativamente pequeña, no somos demasiados los profesores que estamos en ella, pero ciertamente sí tenemos la fortuna, en gran medida gracias al Festival de Almagro y a las jornadas que nos proyectan internacionalmente, de tener unas relaciones bastante intensas con otros grupos de investigación. Sin ir más lejos, mañana mismo vamos a Parma, porque en Parma, en la ciudad italiana, pasado, inauguramos un coloquio internacional titulado La comedia española en sus manuscritos. Y hemos elegido Parma porque Parma tiene una de las mayores colecciones de manuscritos de teatro del siglo de oro en todo el mundo. Una pasión de los duques de Parma fue coleccionar copias de las obras literarias que se estrenaban en España, y ahí hay una de las inmensas colecciones. Así es que mañana tenemos muy buenas relaciones con nuestros colegas italianos, con nuestros colegas franceses, con los ingleses, con los alemanes, que son los puntos fundamentales, también con los americanos. Tenemos mucha relación con la Universidad de Buenos Aires, también con algunas instituciones norteamericanas, así es que de hecho con alguna de ellas pues hemos colaborado. Por ejemplo, este ejemplar es de la Hispanic Society of America de Nueva York. Esta es uno de los facsímiles
que hicimos precisamente en colaboración con esta institución neoyorquina, que tiene una de las mejores bibliotecas hispánicas del mundo y uno de los mejores museos del mundo sobre asuntos españoles. Realmente es extraordinaria, es una institución fuera de lo común. Mucha gente lamenta que los libros y los manuscritos españoles estén fuera de España, pero a mí no me importa, desde luego, que estén en la Hispanic Society, porque ahí están cuidados, están a nuestro alcance, es decir, podemos acceder a ellos, y resulta extremadamente interesante el contar con un foco de difusión tan relevante en una ciudad como Nueva York. Así es que bueno, tenemos por ejemplo estos facsímiles, Elegías y Elogios, que son una serie de opúsculos del último Lope, este volumen, que es un ejemplar un libro, una obra, una edición de la que solamente se conocía un ejemplar, que estuvo perdido, pero se recuperó, y ahora ya pues lo tenemos aquí en papel, también está en internet, pero el papel se puede acariciar y es otra textura, es otro mundo, ¿no? Alguna cosa hemos hecho sobre Quevedo, porque Quevedo está muy vinculado a estas tierras, fundamentalmente a Infantes, a Villanueva de los Infantes y a la Torre de Juan Abad. Así es que en un momento determinado, en colaboración con varias instituciones, republicamos en facsímil la primera edición de una de las partes trascendentales de la poesía de Quevedo, las tres musas últimas castellanas de 1670. Del que casualmente pues yo tengo un ejemplar que compré en Buenos Aires y que lo desencuaderné para poder hacer esta edición. Aquí está la Vega del Parnaso de Lope, sobre la que estamos trabajando en el curso de Ecdótica, el que habéis asistido, de edición de textos, y ese es nuestro trabajo. Las actas de Almagro pues son toda esta serie, ya llegan a los 30 volúmenes, las obras de Rojas Zorrilla. Procuramos siempre que podemos llevar a los alumnos a ver alguna representación teatral. Intentamos ir todos los años a visitar el Corral de Comedias de Almagro, que es una joya única en el mundo. Es el único teatro comercial del siglo XVII que se conserva en todo el mundo. No hay ningún otro teatro comercial que se conserve. Dentro de lo puramente didáctico, tenemos por un lado los cursos generales, pero al mismo tiempo organizamos una serie de seminarios, y en esos seminarios pues complementamos lo que es el curso normal. En el curso normal evidentemente explicamos lo que ahora mismo la ciencia, el saber, tiene establecido. Y en cambio en los seminarios lo que hacemos es invitar a los investigadores que están en este momento en proceso de creación, que están indagando alguna cuestión, para que nos expliquen todo el proceso, para que nos lo expliquen a nosotros y para que se lo expliquen a nuestros alumnos. De modo y manera que complementamos pues una serie de elementos. Por un lado las clases regulares, por otro lado los seminarios especiales, por otro lado las jornadas, los coloquios, muchos de ellos en Almagro, en Toledo, otros a veces fuera de España. El año pasado realizamos, no fuera de España, dentro de España, pero un seminario que me parece particularmente significativo. Un seminario que organizamos en Barcelona con un grupo muy amigo nuestro, Prolope, y que se tituló, y ahora van a seguir las actas, La comedia española en la imprenta catalana, porque la imprenta catalana efectivamente ha sido y sigue siendo una de las difusores fundamentales de toda la cultura española. Bruno, igual que existen atlas de geografía, existen atlas lingüísticos, ¿no es esto? Sí, efectivamente. Uno de los instrumentos con los que trabajamos en el grado, con los que trabajan nuestros alumnos, son atlas lingüísticos en los que aparecen cartografiados distintas maneras de decir todo tipo de palabras. Ahora vais a ver alguna, en distintas regiones españolas. En la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos prácticamente todos los atlas españoles, atlas lingüísticos españoles antiguos, a pesar de que la universidad es nueva, los tenemos todos, tenemos prácticamente la colección completa, cosa que no es habitual. Pocas universidades españolas pueden decir lo mismo. O sea que como alumnos del campus de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos podemos sentir privilegiados por contar con algunos documentos casi exclusivos. Exactamente, sí, yo creo que eso hay que resaltarlo. Es verdad que somos una universidad pequeña, una universidad joven,
pero tenemos algunas cosas que no se encuentran fácilmente en otros sitios, y una de ellas es, por ejemplo, los atlas lingüísticos. ¿Nos puedes explicar? Sí. Bueno, lo que tenéis aquí es el mapa correspondiente a la palabra avispero, y como veis, todas las maneras distintas de decir avispero, de pronunciar y de decir avispero. En este caso es el Atlas Lingüístico de Andalucía, por tanto, en Andalucía, ¿no? Y lo que tenéis en la otra lámina es, bueno, no solo palabras, sino también la forma que tienen distintos objetos, en este caso colmenas, ¿no? Distinto tipo de colmenas, sus dibujos. El Atlas es lingüístico, y ese es un mapa lingüístico, y también etnográfico, y este es un mapa etnográfico. O sea, que aquí vemos como todas las palabras por puntos geográficos. Eso es. Es un instrumento básico para trabajar en dialectología, en las variedades de español. Y está el de Andalucía, está el de Aragón, Navarra y Rioja, el de las Islas Canarias, el de Cantabria, que son la colección antigua, los atlas que se publicaron en los años 50, 60, 70 y algo. Y los tenemos todos. Rafael, la Facultad de Letras, el grado de Lengua y Literatura, la Universidad de Castilla-La Mancha es relativamente joven, pero no por ello deja de tener un fondo muy antiguo, como podemos ver, ¿no? Pues sí, porque esta universidad tuvo la suerte, ya en los años 90, en el año 91, de comprar una colección de libros muy importante, que fue la colección un catedrático de la Universidad Complutense, especialista en Lope de Vega, que era Joaquín de Entrambas-Aguas. 25.000 libros y folletos de literatura española, fundamentalmente literatura del siglo de oro, vinieron a parar a esta universidad, y eso pues, nos ha permitido, efectivamente, a pesar de ser una universidad joven, tener una biblioteca muy bien dotada en fondo antiguo. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué ejemplos tenemos de ello? Bueno, pues hemos seleccionado algunos ejemplos de obras de los principales autores del siglo de oro, de ediciones antiguas. Tenemos dos ejemplos de Lope de Vega, son textos de 1630-31, en el Elegía en la muerte de don Juan de Jerónimo Villaizán y Elogio en la muerte de Juan Blas de Castro. Son dos textos de Lope de Vega, como digo, impresos en el 31-32. Luego una edición de las Soledades de Luis de Góngora, otros grandes poetas del siglo XVII, de 1636, la edición, una edición comentada por García Salcedo Coronel. Una edición de La vida sueño, más tardía, pero este fondo antiguo, la colección de Entrambas-Aguas, tiene una gran colección de comedias sueltas, impresos de comedias sueltas, de finales del 17 y principios del 18, esta es del 18. Y luego unos Quijotes, un Quijote del siglo XVIII también, de 1782, publicado en Francia, un Quijote ya del XIX, de 1875, y un Quijote que para nosotros tiene mucho valor porque es el primer Quijote que se publica en nuestra región. Fue en 1863, en la cueva de Medrano de Ramasía de Alba. Allí se vino Juan Eugenio Hartzenbusch con una imprenta, montó una imprenta para publicar en uno de los lugares cervantinos el Quijote de 1863 en la Ramasía de Alba, editado por Juan Eugenio Hartzenbusch. Además he sacado uno también de las joyas del fondo antiguo, que es este manuscrito, esta colección de papeles manuscritos de finales del XVI y primera mitad del XVII, que no pertenece son textos políticos, el testamento de Felipe II, cartas de Felipe II, no pertenece al fondo Entrambas-Aguas, sino pertenece a otra colección que luego se compró de libros antiguos de otro catedrático argentino, Juan Bautista Valle Arce, que fue doctor honoris causa por nuestra universidad, y también tuvimos la suerte de enriquecer nuestro fondo con unos cuantos libros antiguos procedentes de su biblioteca particular. En general la biblioteca está muy bien dotada, y hay que decir que es lo básico para los alumnos de español, del grado español lengua y literatura, tener ese instrumento, los libros, una buena colección de libros que apoyen las enseñanzas que les damos en las clases. Y si encima tienen la suerte, que no todo el mundo tiene, de tener a mano ediciones antiguas, incluso algún manuscrito del 17 y demás, pues creo que el alumno puede estar muy satisfecho de estudiar en esta universidad y con esta biblioteca. Matías, vamos a entrar a la clase de Introducción a la Literatura Hispanoamericana, ¿no? Sí. Y qué mejor que una clase enriquecida con muchas culturas, como veo, ¿no? Efectivamente, es una clase de introducción de segundo de grado
y es una clase que tiene la suerte de contar con un montón de aportaciones de distintas culturas que vienen prácticamente de todos los continentes, de todo el mundo. Vas a encontrar estudiantes de América, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, croatas, italianas, de Asia, por ejemplo de Turquía, de China y algún africano que también hay, aunque ahora lo mismo no lo veis, pero está aquí. Es decir, tenemos una representación multicultural que yo creo que enriquece mucho también, sobre todo a este nivel, ¿no? A este nivel de introducción, el panorama, digamos, docente de esta carrera, de este grado. Porque el mayor número de estudiantes Erasmus vienen aquí. Claro, nosotros damos estudios de español, con lo cual es lógico que los que quieren aprender español en todo el mundo pues prefieran las carreras donde se enseña español. No es simplemente la lengua, es a nivel filológico, pero sí que, claro, están muy interesados y, de hecho, aparte de que el centro, la Facultad de Letras, es el centro de la Universidad de Castilla-La Mancha que más movimiento Erasmus tiene, nuestra carrera específicamente es la que más recibe, aunque probablemente otras carreras son las que más aportan hacia afuera, ¿no? Porque hay siempre un balance equilibrado entre los que se van y entre los que entran, pero es muy importante la experiencia en Erasmus en todas las universidades de España y en esta concretamente y en esta carrera. Vamos a hablar con alguna de las alumnas que veo por aquí. ¿Cuál es tu nacionalidad? Croata, soy croata. ¿Cómo es la experiencia de estudiar aquí? Pues hasta ahora todo está perfecto, la vida Erasmus muy bien, hemos conocido mucha gente, muchas culturas nuevas, no sé, estudiamos un poco también. Sí. ¿Ciudad Real os gusta? Sí, sí, es pequeña como mi ciudad en Croacia, pero está bien, todo bien. Sí. Por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué los tratan los profesores, los compañeros en clase? Muy bien, los profesores aquí están muy simpáticos a los Erasmus porque no hablamos español muy bien y me gusta la ciudad, hay muchas fiestas, sí. Sí. ¿Tú vienes de? Inglaterra. ¿Y tú también de Inglaterra? No, de Turquía. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí? Muy bien, está muy bien. Me gusta mucho la ciudad, la gente, la cultura, los profesores, la universidad, todo está muy bien. Y venga, ¿alguna más que os pregunte? Italiana. Italiana. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí? Bien, está muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de un poco la experiencia de estar aquí? Me gusta la gente y me gusta la ciudad, me gusta todo hasta ahora. Muy bien. ¿Qué tal habláis español? Sí. Bien, venga, voy a preguntarle un poquito. En la medida de lo posible, cuéntame qué tal aquí, ¿os gusta la carrera, lo que estáis estudiando? Sí, es la primera vez que vengo aquí, España, y hablando de español por 4 años en la universidad. Creo que es muy difícil para un chino estudiar el español, pero creo que vale la pena para venir aquí a visitar este país tan bonito. Muy bien. Sí, y la gente es muy amable aquí, me gusta mucho.